va, que me estoy olvidando. Entonces, sabemos nosotros que cuando nos referimos a relaciones económicas internacionales, una nación va, dígame, una nación va a realizar transacciones con otra nación. Y en ese conjunto de transacciones hay costos operativos de por medio, y estos costos operativos va a depender de una nación con otra. No necesariamente los costos de transacciones son los mismos. Hay de repente un país que quiera vender un tipo de alimentos, otro país va a tener que pagar cierto tipo de impuestos, y cada impuesto va a depender de la situación en la que se maneje cada nación por separado. Entonces, eso se conocen como los efectos de riesgo que pueden tener las distintas naciones al momento de realizar relaciones comerciales. Estábamos leyendo en esta parte, si no me equivoco, me estaba ayudando con la lectura la señorita Alba. A ver, Alba, ayúdanos nuevamente con la lectura, por favor. Ya, si las tasas de interés en Nueva York, Estados Unidos suben en relación con las de Toronto, Canadá, ¿qué pasará con el dinero? Los inversionistas llevarán a prestar su dinero en Nueva York y los prestatarios acudirán a Toronto. ¿Cómo conviene depositar en Nueva York y endeudarse en Toronto? Los rendimientos buscarán su nuevo equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ya hemos mencionado, ya habíamos dicho de que cuando hay relaciones de comercio entre una nación u otra, estas relaciones se van a dar principalmente en términos monetarios. Y cuando hablamos movimientos de capitales, nos estamos refiriendo al movimiento que se da el dinero entre una nación y otra. Por ejemplo, si un ciudadano ecuatoriano tiene dinero invertido en Perú, entonces significa que en Perú tiene fábricas, ha comprado casas, ha comprado carros, tiene instrumentos en Perú y decide trasladar sus recursos a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a vender todos los bienes que posee, va a vender casa, carro, todo, y ese dinero que recibe, y obviamente lo recibe en soles, lo va a cambiar, ¿por qué? Por dólares, para irse a dónde? A otro país, al país que quisiera. Entonces, ¿eso qué le va a costar en este caso al Estado peruano? Le va a costar sacrificar divisas de dólares por pesos, por soles, perdón. Entonces, esas son las relaciones a los que nos estamos refiriendo. Y en estas relaciones interviene mucho lo que se conoce como la tasa de interés. Y aquí vemos un ejemplo en donde tenemos que dos naciones, en este caso Estados Unidos con Canadá. Ustedes saben que Estados Unidos tiene el dólar y Canadá tiene lo que se llama el dólar canadiense. Cada uno tiene su poder de compra, su paridad cambiaria. Entonces, ¿qué sucede si las tasas de interés en Nueva York suben con respecto a las tasas que se pagan en Canadá? Si partimos de la idea de que a nivel mundial la tasa de interés es la misma, entonces va a resultar lo mismo invertir mi dinero en Canadá que invertirlo en Estados Unidos. Y si yo soy un residente norteamericano, ¿por qué voy a sacar mi dinero de Estados Unidos para ir a invertir en Canadá si voy a ganar lo mismo? Entonces no me resulta, me quedo en mi país. Pero, ¿qué sucede si de repente las tasas de interés en Nueva York se ponen más caras? ¿Qué ustedes harían? Ahora vamos a ver. Quiero escuchar el análisis que ustedes hacen. Señorita Uvidia. Señorita Sí, Uvidia. licenciado. ¿Cómo está, señorita Uvidia? A ver, ¿qué haría usted si usted fuese ciudadana norteamericana y ve que la tasa de interés que pagan en Estados Unidos son más altas, son más bajas en comparación a lo que las pagan en Canadá? ¿Qué haría usted si tuviese suficiente cantidad de dinero que puede intercambiar entre una nación y otra? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué nos puede mencionar?
Me quedaría con la que tiene mayor tasa de interés. Ya, entonces, ¿usted qué es lo que haría? Tomaría sus dineros que tiene en Estados Unidos y se iría ¿a dónde? A Canadá, ¿no? Sí. Porque como inversionista ganaría, por ejemplo, imaginemos que usted tiene $1.000.000, no $1.000.000 que lo tiene en recursos, los tiene en Estados Unidos. Estados Unidos le paga el 10%, entonces quiere decir que al año usted va a recibir el 10% adicional. De $1.000.000 en un año es una cantidad interesante. Ahora, ¿qué sucede? Pero si en Canadá están pagando, por esa misma cantidad de dinero, están pagando el 12%. O imaginemos que los costos de transferir el dinero de un país a otro son irrelevantes. Son tan pequeños que no representan en el modelo. Entonces, usted haría es simplemente coges $1.000.000 y dice, mejor los tengo en Canadá, porque en Canadá le van a pagar 2 puntos más. Y si estamos hablando de 2 puntos en $1.000.000, estamos hablando de cantidades interesantes. Entonces, eso es a lo que se refiere. Los inversionistas llevarán su dinero al país en donde estén mejores las condiciones de interés. En cambio, los prestatarios, si usted en cambio, usted mismo, señorita Uvidia, con usted mismo, si usted fuera deudora de $1.000.000, ¿dónde preferiría, en qué tipo de moneda preferiría pagar la deuda? ¿O en qué país preferiría pagar la deuda? ¿En Estados Unidos o en Canadá? Si la tasa de interés en Estados Unidos es del 12%. En Estados Unidos. ¿Por qué lo haría en Estados Unidos? Porque la deuda Porque es la menor, ¿no es tasa cierto? es menos, pues claro. Correcto. Entonces, eso es lo que se analiza cuando nosotros estamos hablando de los movimientos de capital. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Entonces, a nivel internacional hay una tasa de interés y a nivel nacional hay otra tasa de interés. Si nosotros partimos de la idea de que es irrelevante transferir los recursos de un país a otro, entonces lo único que vamos a fijar es en qué pasa con la tasa de interés. Entonces ahí tenemos de que los inversionistas van a prestar su dinero, en este caso, en Nueva York. ¿Por qué? Porque las tasas de intereses le resultan más convenientes, o sea, van a ganar más en Estados Unidos, mientras que los prestatarios acudirán a Toronto. ¿Por qué? Porque ahí van a tener que cobrar menos deuda. ¿Sí? Ahí tienen que pagar menos deuda. Entonces, como conviene invertir en Nueva York y endeudarse en Toronto, los rendimientos buscarán su nuevo equilibrio. ¿Qué quiere decir? De que como van a haber recursos que salen de una nación hacia otra nación, eso va a verse influenciado ¿en dónde? En la balanza de pago. Acuérdense qué ocurría cuando nosotros tenemos más salida de capital, más salida de recursos que las que recibimos, tenemos que conseguir moneda extranjera de alguna forma y eso tiene un costo. Entonces, esos efectos harán que las fuerzas del mercado busquen a su nuevo equilibrio financiero. Lo que plantea este ejemplo. Vamos a la siguiente lámina. ¿Ya? A ver, Kelvin, ayúdanos con la lectura. Si los factores de riesgo y tipo de cambio se mantienen constantes, todos escogerían los activos con rendimientos más elevados, lo que igualaría los rendimientos en los mercados de capitales de todo el mundo, debido a que ningún país prestará por menos. Listo. Entonces, aquí vemos lo que habíamos estado conversando, ¿no? Los factores de riesgos. ¿Cuáles son los factores de riesgos? ¿De mismo? ¿Y decís? ¿De mismo? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ande, Kelvin, profe, no le escuché, disculpe, que hay ruido acá en la casa. ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí léalos. Que El los segundo párrafo. impuestos, riesgo político, restricciones a las transferencias de activos, nacionalidades, falta de pagos de actividad Nacionalizaciones. política. ¿Ya? Nacionalizaciones.
Nacionalizaciones es cuando usted ha invertido en un país y el país de un momento a otro dice esto de aquí no te pertenece a ti, sino que le pertenece a mi Estado. Entonces, eso se llama nacionalización. Y falta de pago de deuda pública, esto de aquí también repercute en que cuando un país no paga a otra nación su deuda, entonces la otra nación toma acciones y esto puede desencadenar algún tipo de problemas de tipo comercial entre naciones, ¿no? Entonces, esto es lo que se debe tener muy en cuenta cuando estamos hablando de lo que es movilidad de capital. ¿Sí? Vamos a continuar. A ver, nos va a ayudar con la lectura James. En la práctica existen diferentes fiscales que introducen un riesgo y generan diferencias en los tipos de cambio, que influyen en el rendimiento de una inversión foránea. A los países no poseen recursos financieros para pagar el déficit en balanza de pagos, lo que afectará a la tasa de interés entre naciones. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos en relaciones comerciales que se dan entre una nación con otra nación, lo que vamos a tener, que si el rendimiento que se está pagando en la nación propia, por decirlo así, son menores que los que se ganarían teniéndoles en una nación extranjera, va a haber que estos recursos partan a esa nación. Pero, ¿qué sucede si existen diferencias fiscales? Por ejemplo, ustedes saben que en el caso de Ecuador, tenemos un impuesto que se llama impuesto a las salidas de divisas. El impuesto a las salidas de divisas significa que usted va a pagar el 5% flat del dinero que saque del territorio ecuatoriano. Entonces quiere decir que si usted va a sacar $100, tiene que pagar $5 de impuestos para poder sacar los $100. Si usted va a sacar $1.000.000, tiene que pagar el $10.000 de impuestos. Entonces, estos son diferencias fiscales en donde una nación dice, no, pues yo para qué voy a llevar $100 millones a Ecuador, sino después de cierto tiempo tengo que sacar mis recursos de esa nación y voy a tener que pagar el 1%, que es $1 millón. Entonces, a eso mejor lo pienso y lo analizo si es conveniente o no es conveniente. Eso se refieren a las diferencias fiscales. O por ejemplo, si un inversionista que tiene ciertas cantidades de recursos, decide invertir en una nación, va a escoger entre una nación que tiene estabilidad política y baja carga tributaria a otra que tiene estabilidad política y alta carga tributaria, va a preferir indudablemente en aquella en la cual su carga tributaria sea menor. Entonces, estas son las diferencias fiscales y obviamente estas diferencias fiscales hacen que el capital o los recursos de dinero se desplacen de una nación hacia otra nación. Y cuando utilizamos el término foráneo, significa de algo extranjero, algo que no pertenece a la nación de origen, ¿sí? Y recuerden que cuando estos movimientos se dan de manera global, es decir, de todos los habitantes de la nación, optan por sacar los recursos de su nación hacia el exterior, lo que va a generar es problemas de liquidez por el efecto de la balanza de pagos. Recuerden que la balanza de pagos recoge todos los movimientos relacionados con el dinero. Compra y venta de servicios y tienen de por medio una transacción monetaria, un dinero, una cantidad de dinero. Entonces, entrada de dinero, salida de dinero, entrada de divisas, salida de divisas. La parte de la balanza bien refleja todas las operaciones que hacen los gobiernos en sí, mientras que la balanza de capital son todas las operaciones que hace la parte privada. Cuando estas están descompensadas, hay un déficit que hay que cubrir, porque el saldo de la balanza de capital debe ser idéntico al saldo de la cuenta corriente. Esto ya lo habíamos estudiado en el primer parcial. Entonces, esto influye mucho o influirá de manera importante en las decisiones de los movimientos de capital que tengamos.
Vamos, la siguiente lámina. Ya bien, vamos a ver lo que respecta a la movilidad de capital como tal, ¿no? Me ayuda con la lectura. A ver, me va a ayudar con la lectura usuario de Zoom. La señorita usuario de Zoom. Aquí te me olvidé de cambiar el nombre, profe. Ya, la movilidad de capital. Ayúdenos con la lectura. Ya, la movilidad del capital. Supuesto de que el capital se mueve perfectamente entre naciones cuando los inversionistas pueden comprar activos en el país que quieran. Pronto, sin muchos costos por las transacciones y en cantidades limitadas. Listo, No la gracias. escucho. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me Escucho escuchan? bajito. Ahí sí. Ya. Entonces, aquí tenemos, por decir así, una pequeña definición de lo que es la movilidad del capital. ¿Qué es la movilidad del capital? Es simplemente trasladar los recursos monetarios de una nación a otra nación. Entonces, cuando nos referimos a movilidad perfecta del capital, nosotros estamos trabajando con el supuesto de que un inversionista puede trasladar su dinero de una nación a otra nación o puede comprar activos en una nación o en otra nación sin importarle en mayor medida los costos transaccionales. O tenga que hacer las transferencias entre una nación. Entonces, a eso es real, esto es un poco objetivo, ya que diferencias entre las monetarias que hay ahí en cuenta. Vamos con el un poquito de Morán, ayúdanos con la lectura, por favor. Disculpe, me nombró, no la entendí bien. Que ayúdenos con la lectura, por favor. Ya, economista, está bien. Cuando el capital es perfectamente móvil, los dueños de títulos pueden trasladar grandes sumas de fondos a través de las fronteras en busca de los mayores rendimientos o los menores costos de inversión. El alto grado de la integración de los mercados de capitales implica que las tasas de intereses entre países pueda variar demasiado sin producir movimientos de capital que devuelvan los rendimientos a nivel mundial. ¿Ya? Nuevamente, movilidad perfecta de capital. ¿Qué es la movilidad perfecta absoluta? No se le escucha nada, profe. No se escucha nada. No se le escucha, Falta profe. mucho. Se está yendo el audio. Sí. ¿Ah, ahora? ¿Me escuchan? Sí se lo escucho, Sí, pero ahí recortado. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Y ahora sí. A ver, voy a tomar listas también, porque parece que hay inestabilidad en el audio. Voy a tomar listas, ¿ya? Ya que no las he tomado listas. No, creo que sí le tomé lista, bueno, ya. A ver, Evelyn Bailón. Presente. James Cárdenas. Presente. Lady Cumbe. Presente. Yamilex Franco. Presente. Norma Wamba. Norma Wamba. Michael Busñay. Ella tenía problemas de conexión, profesor.
Presente, profe. Presente, ¿me escucha? Listo. Gracias. Stephanie Jiménez. Presente. Abraham Jiménez. Presente, profe. Betsabeth Maldonado. Presente. Dani Maurat. Presente, profesor. ¿Listo? Alba Méndez. Presente. Alba Méndez. Presente. ¿Listo? Luis Mora. Presente. Gabriela Morán. Presente. Case Nowak. Presente. Edgar Padilla. Presente, profe. Wilmer Quintanilla. Presente, economista. Stephanie Rodríguez. Presente. Yamilet Ronquillo. Presente. Diana Carolina. Diana Sandoval. Noelia Uvidia. Presente. Kelvin Villasís. Presente, Villasís. Noelia Ñauñay. Ya. Entonces, seguimos. ¿Ya? Ya habíamos visto esta parte. Bueno, acá. Estamos viendo esto, ¿no? Cuando el capital es perfectamente ¿no? Cuando el capital es perfectamente móvil a través de las fronteras, ¿no? Buscando menores costos posibles. Y para que tengan crecimientos. Esto es lo que determinar los flujos de capitales y los resultados que se van a ver afectados en la balanza de pago. Esto posteriormente ya vamos a ver en la siguiente sesión de clases el efecto de lo que sería la curva ISLM en un modelo de economía abierta. Entonces, para ello, nosotros debemos de tener bien claro, bien identificado, de qué es la movilidad de capital, de qué es la tasa de interés, de qué es la balanza de pago, qué es la balanza de saldo de cuenta corriente, qué es la balanza de saldo de capital. Entonces tenemos que identificar las relaciones que involucran entre la tasa de interés, la balanza de pagos, lo que es la movilidad de capital. Porque vamos a introducir en el modelo de las curvas ISLM el análisis de las relaciones comerciales internacionales, es decir, al resto del mundo. Entonces ahí vamos a tener nuevas variables como es la tasa de interés mundial y vamos a tener los tipos de cambio. Y dentro de esto lo que es los movimientos de capitales. Todos estos efectos vamos a empezar a estudiarlos, pero ya desde la próxima sesión de clases. Seguimos. Vamos a ver, continuemos con este ejemplo. A ver, Michael, ayúdanos con la lectura, por favor. Listo. Ejemplos de los rendimientos extranjeros. Canadá. Bajarán respecto de las nacionalidades. Habrían salida de capital. Los prestamistas se llevarían sus fondos y los prestatarios tratarían de recaudar en Canadá. Bajarían las tasas de interés nacionales con respecto a las de los extranjeros. En este caso sería Canadá, lo cual genera salida de divisas, frutos de los préstamos que hacen los nacionales en el extranjero, lo que afecta a la balanza de pagos generando un superávit, creo que era un déficit. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué
¿Qué es a qué nos referimos con esto? En este ejemplo, estamos hablando de que los rendimientos extranjeros, en este caso Canadá, bajan respecto a los nacionales. Es decir, resulta más barato ir a producir, ir y tener mi dinero en el otro, afuera de Canadá. Esto es lo que estamos viviendo en este ejemplo. Los rendimientos extranjeros bajarán con respecto a los nacionales. Aquí estamos viendo un ejemplo de que resulta más barato ir a invertir en Canadá que invertir en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los prestamistas llevarán sus fondos ¿a dónde? A Canadá, ¿no? ¿Por qué? Porque en Canadá simplemente vamos a tener que tienen una mayor recaudación, mientras que el que tiene que pagar buscará pagar la menor cantidad, y el que tiene que recibir ganancias por su inversión buscará en el lugar donde haya mayores recursos. Eso, ¿qué va a hacer simplemente? De que el país de origen, la nación de origen, en este caso si tomamos de ejemplo Ecuador va a tener una salida de divisas porque sus ciudadanos van a decidir llevar sus bienes, transformarlos en efectivos y transportarlos a Canadá y convertirlos en bienes en Canadá para de esa manera obtener un mejor rendimiento. Eso ocurriría con este efecto de los movimientos de capitales. En cambio, los que tienen deudas van a preferir trasladar su deuda, a este caso al Ecuador, para poder pagar una menor cantidad de interés. Entonces lo que harían, transfieren las deudas, pero los pagos igual tienen que hacerlos en moneda extranjera. Entonces todo este efecto neto, lo único que va a generar es que la balanza de pago tenga que absorber, por un lado, la salida de divisas para poder compensar el efecto que tiene de la salida de capitales que se está generando. Entonces, el gobierno tendrá que comprar divisa extranjera para poder mantener su paridad cambiaria si es que fuese la política, o si no, las condiciones de mercado generarán una depreciación de la moneda. Si es que llegase a darse el efecto de la depreciación de la moneda, esto se va a ir regulando hasta que lleguen a un equilibrio natural. A esto es lo que hacemos referencia cuando nos expresamos con este ejemplo. Vamos a seguir la siguiente parte. Entonces vamos a tener que la nación se generarán políticas monetarias y fiscales para la estabilización de la balanza de pagos, y esto ejercerá un efecto sobre las cuentas de capital, ¿ya? Es básicamente lo que hemos estudiado el día de hoy con respecto a la movilidad del capital. Recuerden, la movilidad del capital no es sino otra cosa que todos los recursos monetarios que tienen una nación y se intercambian con otra nación, y cómo estos pueden ser desplazados con distintos costos, ¿no? En este caso asumimos que los costos son irrisorios, son pequeños, y el capital se puede trasladar entre una nación u otra sin ningún tipo de restricción. O las restricciones son tan mínimas que no afectan a la movilidad del capital. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Veamos ahora el concepto de lo que es balanza de pago y el movimiento de capital. Balanza de pago y movimiento de capital. Recuerden esta ecuación de la balanza de pagos. Tenemos la balanza de pagos depende de quién, de la parte de las exportaciones con la parte del capital. Entonces el superávit de la balanza de pagos es igual al superávit comercial más el superávit de la cuenta de capital. Partimos de esta condición, de esta situación que ya estudiamos con anterioridad. La balanza comercial como función del ingreso nacional y del foráneo y del tipo de cambio real. Esto es lo que nos va a expresar, es decir, que la balanza de pagos en sus relaciones comerciales, nosotros tenemos lo que se va a producir a nivel nacional
más los bienes que ingresen del exterior, esto es, recuerden que cuando ya estamos analizando compras con el resto del mundo, vamos a tener que se va a registrar la producción nacional y la producción que viene del resto del mundo, obviamente en función de su tipo de rendimiento, ¿no? Y esto con respecto al capital, en donde vamos a ver la tasa de interés nacional menos la tasa de interés que se da en el exterior. Todo esto es lo que se va a consolidar o se va a acumular cuando trabajemos en lo que es la balanza de pago. Y nosotros, bajo este argumento, vamos a poder mencionar que la balanza comercial va a estar en función del ingreso nacional y el ingreso extranjero. Y así también de la tasa de interés nacional y la tasa de interés en el extranjero. Entonces, estas son las relaciones respecto a lo que es la balanza de pagos y el movimiento de capital. Vemos que la balanza, la cuenta de capital va a ser dependiente de las funciones de las tasas de interés, de qué es lo que pase con la tasa de interés nacional con respecto a la tasa internacional. Si tenemos que la tasa de interés nacional es la misma que la tasa de interés internacional, nosotros simplemente no vamos a tener interés en movilizar nuestro capital al exterior. Si tenemos que la tasa de interés nacional es mayor a la tasa de interés internacional, lo que vamos a recibir es mayor cantidad de flujos de dinero por el tema de aprovechar los rendimientos financieros. En cambio, que si la tasa de interés foránea es mayor, vamos a tener que los recursos nacionales van a salir del territorio y van a irse a la parte extranjera donde reciben un mejor rendimiento. Entonces, por eso es que nosotros argumentamos que la balanza de pago está en función de los niveles de producción nacionales y extranjeras y en los niveles de la tasa de interés nacionales y extranjeras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Profe, la F, ¿qué era? Tasa de interés foránea. Ya. Eso significa que es la tasa de interés extranjera. Es la tasa de interés que pagan en otra nación. Aquí ustedes ven dos niveles de tasa de interés, ¿no? La tasa de interés nacional menos la tasa de interés foránea. Si esto se vuelve cero, es decir, que da lo mismo invertir en el Ecuador que invertir en cualquier otro país, entonces vamos a tener que la cuenta de capital no va a tener un efecto, va a ser cero. ¿Ya? Y vamos a tener ahí un saldo favorable, ¿no? En cambio, por la parte comercial, vemos los productos que se producen en la nación y los productos que vienen por el fruto de las exportaciones, ¿no? Entonces, muchas veces resulta más conveniente vender los mismos productos en el exterior que venderlos de manera nacional. Un ejemplo de eso tenemos el precio del banano. Ustedes van y compran en el mercado o en la carretilla cuando saben pasar vendiendo el banano, van y compran un guineo, les dicen el guineo 5 centavitos. A veces les dicen, está bien, dame 3 guineos por 10 centavos. Entonces, ustedes ven que el valor del guineo es relativamente bajo. En cambio, si ustedes deciden comprar guineos fuera del territorio ecuatoriano, van a encontrarse que pueden conseguir un guineo en $2 tranquilamente. Entonces, ahí resulta más conveniente la producción nacional llevarla al exterior. ¿Sí? Entonces, por eso es que se analiza en la balanza de pago la producción nacional y la producción foránea. Esto respecto a los rendimientos que dan en vender estos productos. Y cuando estamos hablando de la balanza de capital, nos referimos específicamente al rendimiento financiero, es decir, la tasa de interés. Si la tasa de interés nacional es menor a la tasa de interés internacional, vamos a tener que la balanza de pago va a inclinarse hacia tener un déficit, porque los movimientos de capital harán que los recursos nacionales salgan y se vayan a otro lugar en donde estén los rendimientos un poco más elevados. En cambio, si tenemos que la tasa de rendimiento foránea, externa, es menor a la nacional, vamos a tener, por el contrario, ingresos de divisas, porque van a querer los habitantes del resto del mundo aprovechar la ganancia
o el interés adicional que se está generando en esta nación y traerán sus recursos a la nación. Entonces, y justamente ustedes en algún momento quizás habrán escuchado los capitales golondrinas, que simplemente son recursos monetarios que se aprovechan de las paridades cambiarias. Dicen, el día de hoy el país X tiene un mayor rendimiento, un rendimiento superior, entonces mando todos mis recursos al país X. Y al día siguiente cambian las condiciones de mercado y está mejor el país Y. Entonces, ¿qué hacen? Los inversionistas toman todos sus recursos del país X y los sacan al país Y. Entonces, eso se conocen como capitales golondrinas, ¿no? Que simplemente están jugando al mejor postor donde están los mejores rendimientos, ¿no? Entonces, eso también son ciertas imperfecciones que se deben tener en cuenta cuando se hacen los análisis de los movimientos de capitales y balanza de pago. ¿Ya? Economista, Una dice mi balanza... compañera Ovidia, si la puedes dictar. Disculpen la interrupción. Se salió. Ya le di acceso. Ya. Entonces, seguimos con este mismo análisis relacionado a la balanza de pagos. Un aumento del ingreso empeora la balanza comercial. ¿Por qué tenemos que un aumento del ingreso empeorará la balanza comercial? Tenemos que esto aquí lo que faltó poner el ingreso foráneo, que aquí el ingreso foráneo está incrementando, es decir, estamos comprando más cosas del exterior. Obviamente la balanza comercial se va a ver deficitaria, ¿no? Porque resulta que las exportaciones van a verse diluidas por las importaciones. Tenemos que hay mayor nivel de importación. Esto significa este componente. Un aumento del ingreso empeora la balanza comercial. En cambio, por otro lado, un incremento por arriba del nivel atrae el capital exterior. Es decir, aquí vemos que es una relación inversa, lo que hemos conversado, ¿no? Con una tasa de interés superior en el exterior, lo que va a generar es que los recursos se vayan del país. En cambio, si la tasa de interés foránea es menor en el exterior, lo que va a generar es un ingreso de divisas a la nación, y obviamente eso se verá reflejado en una mejora en el saldo de la balanza de pagos.